Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y el tema que vamos a iniciar hoy es la computación de alto desempeño. Es decir, vamos a empezar a introducirnos en ese mundo de programación en paralelo, que es el siguiente paso que sigue después de que hayamos hecho debugging, hayamos hecho profiling, hayamos hecho optimización serial, para que nuestros programas pasen no solamente a ser más rápidos, sino a escalas más grandes, incluso de memoria. Por ejemplo, en el alto desempeño también vamos a tener casos en los que vamos a poder aumentar la memoria de tal manera que no va a caber dentro de un computador, sino que se van a requerir muchos computadores o computadores con altísima memoria, 256 GB y cosas así, de RAM. Eso es lo que vamos a ver hoy, entonces les pido por favor que me confirmen si me escuchan y están viendo también mi pantalla. Sí, señor, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Listo. Entonces, espero jugar. Listo, hice unos cambios en el sonido. ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a mostrarles una presentación de Iván Pulido, alguien cuyas presentaciones hemos usado anteriormente. Esa presentación de Iván que vimos antes era sobre optimizaciones y ahora vamos a hablar un poco de la introducción a la computación distribuida, que tiene como los conceptos básicos que nosotros vamos a utilizar. A pesar de la fecha, los conceptos básicos pues no han cambiado y pues vamos a utilizarlos ahora. Entonces, empecemos a ver qué es esto de la computación distribuida. Básicamente es que ustedes ahora no van a correr o a ejecutar sus procesos en un solo computador, o más bien en un solo procesador, sino que lo van a ejecutar en diferentes procesadores. Ese es lo primero, diferentes procesadores. Entonces, si ustedes tienen un computador con varios procesadores, o que puede ejecutar varios threads o procesos al tiempo, ustedes ya pueden hacer ahí una computación distribuida. Pero si tienen varios computadores conectados entre ellos, pues también pueden hacer ahí computación distribuida. Y al final, pues uno puede pensar que estos computadores ni siquiera tienen que estar cerca uno al otro, sino simplemente tienen que estar conectados de alguna manera. O sea que su posición física no tiene que ser la misma, simplemente tienen que estar conectados de alguna manera. Y esto abre grandes posibilidades y también grandes retos, porque primero, al yo tener disponibles varios computadores o varios procesos, pues puedo aumentar los tamaños de mi sistema a estudiar. Puedo aumentar la memoria, puedo hacer que sea más rápido, que obtenga los mismos resultados muchísimo más rápido. Entonces mi ciencia puede mejorar, porque puedo hacer más finas las cosas y aún así me funciona. Tiene retos también porque implica que yo debo programar de una manera un poco nueva. Tengo que estar pensando en varios procesos a la vez. Anteriormente solamente pensábamos en uno y aún así ya ahí nos costaba y nos salían mal los programas. Entonces, ¿cómo será teniendo varios corriendo al tiempo y comunicándose entre ellos? Y esa parte de comunicación también es algo que es importante ya tener en cuenta, porque ahora nos toca a nosotros coordinar la comunicación, sobre todo si hablamos de ese paradigma de varios computadores. Si estamos dentro de un mismo computador es un poquito más fácil, porque todos los procesos que vamos a crear pues van a ver como la misma memoria RAM, y entonces en cierta manera pues vamos a tener ahí cierta ventaja. El problema es cuando tengamos varios computadores conectados por la red, entonces de alguna manera tenemos que coordinarlos mandándose mensajes entre ellos. Piense como un email, pero no, pues no es un email, sino que es un dato en TCP y se van a comunicar entre ellos y para eso pues vamos a necesitar librerías que nos permitan mandar mensajes de forma óptima y que de cierta manera de pronto abstraigan los detalles específicos de las redes que vamos a utilizar nosotros. Entonces la programación en paralelo sirve para mejorar la calidad de nuestra ciencia, la escala de nuestras simulaciones, pero viene con sus retos. El objetivo de esta última parte de este curso es que veamos una introducción a los dos paradigmas comunes de la programación paralela en CPUs
que es memoria distribuida y también memoria compartida, pero ahí pues van a quedar algunas cosas volando o que más bien que no vamos a ver, como por ejemplo programar tarjetas gráficas, que es otra cosa que también se hace actualmente, pero no da el tiempo. Van a ser introducciones para que a ustedes les quede como la idea de cómo hacer ese tipo de cosas y pues ya puedan profundizar después en caso de que lo necesiten. Como siempre, no olviden que es preferible utilizar una librería que ya de pronto tenga implementada la paralelización a ponerse uno a hacerlo desde cero. No caer en esa trampa de que yo hago todo desde cero porque soy un hacker y no sé qué, porque el tiempo de desarrollo de estas librerías también va a ser grande dependiendo de las exigencias y del performance que uno esté buscando. Entonces la computación distribuida es esto, como que tenemos que nuestros recursos distribuidos, tanto de cómputo, de CPUs, como memoria, en varios sitios, en varios computadores, en varias máquinas, varios nodos, y vamos a tratar de coordinar esos nodos para sumar esas fuerzas y poder atacar problemas mucho más grandes. Cuando uno mira la arquitectura de los procesadores, uno puede ver, digamos en el modelo clásico, en la taxonomía de Flynn, uno puede ver este tipo de clasificaciones. El más básico pues, es el que tenemos allá a la izquierda, el A, SISD. Eso lo que quiere decir es Single Instruction, Single Data. Una sola instrucción, un solo dato, viene un dato, le aplico una instrucción y se acabó. O sea, esto es lo más serial posible que puede haber. No hay paralelización, lo vamos a entender como que podamos ejecutar dos cosas al mismo tiempo. Ustedes creen, digamos, que en este momento su computador se están ejecutando las cosas al mismo tiempo, pero al final, incluso si tiene un solo procesador, pues eso es una ilusión. Cuando tienen dos de pronto sí, pero con uno solo es una ilusión, porque lo que está sucediendo es que se le da un pedacito de tiempo a cierto proceso, otro pedacito de tiempo a otro proceso. El sistema operativo se encarga de hacer esas distribuciones de tiempo, y como esas escalas de tiempo son mucho más cortas que las nuestras, para nosotros pareciera que todo está en tiempo real ejecutándose al mismo tiempo, pero pues no es así. Si tengo más núcleos, de pronto sí están pasando algunas cosas, pero no todas al mismo tiempo. Ustedes, digamos, si tienen dos núcleos, no, pues lo máximo que van a poder procesar en paralelo serían dos procesos al mismo tiempo, pero ustedes en este momento van a estar ejecutando unos 2000 procesos en su computador al mismo tiempo. Y entonces, ahí tienen que estar obviamente repartiéndose a pedacitos los procesadores entre sus procesos. Bien, entonces, el lado de la izquierda, Single Instruction, Single Data, es lo más serial posible. El lado de la derecha es Multiple Instruction, Single Data. Lo que quiere decir es que hay un código, perdón, hay un dato al que le estoy ejecutando varias cosas. Esto es lo que es más eficiente con la caché cuando tengo una programación serial, porque lo que yo quiero es que si tengo un dato en la caché o en el procesador ya, hacerle lo máximo posible de instrucciones a esos mismos datos antes de sacarlos de la caché. Entonces eso es lo más eficiente, digamos, en programación serial, y eso es lo que uno busca en programación serial, tener la máxima cantidad de instrucciones, multiple instruction, sobre los mismos datos. Eso depende obviamente también de la arquitectura de mis procesadores. El tercero, el que tenemos en el C, es el Single Instruction Multiple Data. Este ya es paralelo. Como ustedes pueden ver, tengo una sola instrucción, pero se la estoy ejecutando al tiempo a diferentes datos. Esto ya depende de la arquitectura de mis procesadores. Imagínense, por ejemplo, que fuera un arreglo. Algunos procesadores, si ustedes, por ejemplo, lo que van a hacer es elevar al cuadrado cada uno de los elementos del arreglo, pues él coge esos 4 elementos de su arreglo y a cada uno al mismo tiempo le está ejecutando en diferentes processing units de su procesador, está ejecutando la misma instrucción sobre esos datos. Entonces esto ya estamos hablando de paralelo porque en un solo clic, podemos decirlo así, se está ejecutando la misma instrucción sobre multiple data. Entonces se fue un procesamiento en paralelo. Y pues al final uno puede tener lo más general posible, que es multiple instruction, multiple data, en donde tengo muchas instrucciones y cada una de esas instrucciones se aplica sobre muchos de esos datos, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta el modelo de su programación para saber en qué zona de estas está y poder así coordinar la información entre los procesos. Esto es importante que uno piense cuando vaya a paralelizar algo, cómo es que lo va a hacer o cuál es el modelo el que va a seguir. Y va a depender pues de la arquitectura. Entonces, uno puede tener dos configuraciones para la memoria
Una es la que tenemos a la izquierda. Piensen que cada una de esas cajitas, esta cajita, esta cajita, esta cajita, cada una de estas cajitas son, digamos, máquinas o nodos o procesadores con su propia memoria, ¿listo? Piénsenlo, si quieren, si les queda fácil, como si fueran diferentes computadores. Podemos pensarlo así, pero no es obligatorio que sean así, diferentes computadores. Cada uno tiene su propio procesador, cada uno tiene su propia memoria. Y entonces lo que uno hace es que si yo ejecuto acá un proceso, el proceso 1, digamos, y aquí el 2, y aquí el 3, entonces en principio pues ese 1, 2 y 3 van a estar actuando por sí mismos, y si yo no los coordino entre ellos, pues es como yo lanzar varias veces el a.out y pues a uno no le importa la existencia del otro. Si yo en algún momento necesito coordinarlos, entonces yo tengo que intercambiar entre ellos información, que son estas flechas, ¿cierto? Hay que intercambiar entre ellos información, hay que comunicarlos. Y esas comunicaciones entonces se manejan a través de ciertas librerías. La más famosa pues es el estándar MPI, Message Passing Interface, que tiene varias implementaciones, como Pitch, como OpenMPI, perdón, y cosas de ese estilo. Entonces, al programador que programa en memoria distribuida le toca tener en cuenta dos cosas principales. Una, que tiene procesos que tienen su propio procesador y su propia memoria, y aparte la comunicación. Entonces, esto requiere más programación, pero la ventaja es que esto es muy escalable. O sea, yo lo puedo, si yo lo programo bien, yo puedo lanzarlo en 500.000 procesadores y que se comuniquen entre ellos de forma eficiente y me genera unas simulaciones de sistemas que yo antes ni siquiera hubiera soñado poder tener, porque computacionalmente era imposible hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como digamos, este modelo de memoria distribuida. Lo importante entonces es que estos procesos, cada uno tiene su propia memoria y no pueden ver la memoria de los demás. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, bueno, el otro modelo es memoria compartida. Entonces tenemos varios procesos. Estos procesos normalmente realmente se llaman threads, hilos, porque son muy livianos. No hay que duplicar todo el contexto, como si tenemos acá, que esto es mucho más pesado porque tiene un montón de información. Estos son muchísimo más livianos y todos ellos ven la misma memoria RAM. Piénsenlo así. Entonces podemos estar hablando del mismo computador, varios procesos que están compartiendo memoria entre ellos. Entonces uno lo que hace acá es que ellos se comunican pues a través del acceso a la misma memoria, y uno lo que hace es como por ejemplo partir los arreglos para decir que a este primer proceso le corresponde pues este pedazo, al otro proceso le corresponde este otro pedazo y al otro proceso pues le corresponde este otro pedazo, por ejemplo. Pero todos ven la misma memoria. En un momento dado yo podría hacer que él trate de acceder en esta zona y que él trate de acceder en esta zona. Digamos que serían como las zonas vecinas, por ejemplo, podríamos pensarlo así. Entonces, como acá al lado izquierdo teníamos que coordinar la información entre ellos utilizando MPI, aquí uno también tiene que coordinar de cierta manera el acceso a la memoria, porque como todos tienen acceso a la misma memoria, puede pasar que yo tenga una cajita en la memoria RAM y un thread, digamos el thread 0, trate de escribir acá, y el thread 1 también trate de escribir al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces cuando sucede esto, ocurre algo que se llama un race condition, y ellos, como son todos decentes, entonces no compiten. Entonces el 0 le dice al 1, no, no, después de ti, y el 1, no, 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 después de ti, y el 0, no, no, después de ti, y ahí se quedan después de ti, después de ti, después de ti, y no escriben y se bloquea el programa. Es un programa paralelo que se queda bloqueado y uno no entiende por qué, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado con esas posibles problemas que puedan surgir acá. Es el problema más común en este tipo de cosas, el acceso así al mismo tiempo para escritura, o incluso para lectura y escritura, porque puede ser que yo quisiera el valor nuevo o el valor viejo y al haberlo escrito pues lo cambié. Entonces si uno piensa en esto, si uno piensa muy bien qué variables son compartidas y qué variables son privadas para cada uno de estos threads, entonces uno minimiza muchísimo estos errores y realmente el programa va a ser mucho más correcto. Entonces, como pueden ver, los dos modelos son diferentes, y este modelo de la derecha vamos a utilizar un estándar que se llama OpenMP. Este estándar es más fácil que MPI. Digamos que cuando uno coge sus códigos seriales y les aplica OpenMP, no tiene que hacer muchos cambios.
Y entonces es muy útil porque uno lo activa a nivel de compilación y uno como que mágicamente tiene paralelización rápida y relativamente fácil, ¿sí? Pero solamente funciona en nuestro propio computador. Entonces, si ustedes solamente tienen dos núcleos, ¿sí? Entonces, pues su programa va a escalar máximo con 2 threads. O sea, si le ponen 4 threads, pues ya no tiene sentido porque pues tienen más threads que núcleos, ¿sí? Entonces depende también como mucho de la máquina. Pero si tiene una máquina que tenga 32 posibles threads, pues ya pueden lanzar su proceso local con 32 threads. Y en principio, si eso escala bien, pues va a ser 32 veces más rápido, lo cual en general es falso. Después vamos a ver que hay unas métricas para medir todo esto porque, como todo, siempre hay que medir para ver qué tan eficientes realmente son nuestras cosas, porque pues la comunicación y el uso exitoso y eficiente de la memoria van a tener un gran papel en este tipo de cosas. Profe, Entonces, una pregunta. señor, Es que no sé, creo que en los procesadores de Intel no pasa, pero normalmente la tarjeta gráfica integrada en los procesadores de AMD cuenta como threads del procesador. Entonces uno ve y dice, no, es que el procesador tiene 8 núcleos, 4 en CPU y 8 en tarjeta gráfica. Entonces, ¿esta paralelización solo usa los de la CPU o también los de la GPU? esta, así como la estoy describiendo, es solamente la CPU. Yo no sé si, digamos, con el modelo de, ¿cómo se llama? OpenCL, es otra librería. De pronto con ese modelo de OpenCL, me parece, no estoy seguro de lo que estoy hablando. OpenCL, él tiende como a abstraer completamente y como a ver de la misma manera la GPU y la CPU. Y de pronto, digamos, uno podría pensar así, que yo tengo entonces 8 acá y 8 acá, y entonces tengo total 16, pero tengo que utilizar esta librería que abstrae mucho para realmente lo que estoy describiendo acá es solamente para CPUs, y si yo quiero programar en GPUs, eso es memoria compartida también, son también threads, pero hay que tener cuidado porque, digamos, ya OpenMP no me funciona ni MPI, sino que tengo que ir con otros estándares como CUDA, que es específicamente para NVIDIA, tarjetas NVIDIA, o con OpenCL, o con Open ACC, que es muy parecido como al OpenMP, pero en las tarjetas gráficas, y pues digamos que los modelos de programación ahí van cambiando, ¿listo? Entonces es más de bajo nivel programar las GPUs, y pues uno tiene que tener cuidado ahí, pero allá aparecen los mismos conceptos. Digamos que una GPU, lo que sucede en una GPU es que tú tienes como muchos procesadores muy tontos. Ahora, tú me dices que en eso que has leído en la GPU dicen que tienen 8 procesadores, probablemente son como 8 bloques en los que cada uno de esos bloques está constituido de un montón de multiprocesadores chiquititos. Puede ser algo así, pero hay que ir a mirar específicamente el detalle. Entonces, pues ya respondiendo en forma concreta, entonces lo que estoy escribiendo acá es solamente para CPUs. Los conceptos pueden ser trasladados hacia GPU, por ejemplo el de un thread, como simplemente un proceso muy liviano que no requiere contexto y que puede tener memoria compartida, eso también se traslada allá, pero uno en general en una GPU, en una tarjeta gráfica, uno no hace comunicación entre los procesos. Uno lo que necesita, eso es como un proceso paralelo masivo y sin comunicación, de tal manera que yo le lanzo un montón de cosas a los multiprocesadores, ellos ejecutan las instrucciones y al final me botan los datos, y yo después sí los comunico, pero mientras están ellos procesándose, no se comunican entre ellos. Entonces el modelo cambia un poco, no hay esas cosas de comunicación de las que estoy hablando acá, salvo que uno pues le toque hacerlo, y pues dependerá de la librería CUDA, OpenCL, OpenACC, cómo lo hará. Como eso es tan complejo y como no hay tiempo, por eso es que yo ni siquiera lo toco y ni siquiera lo he aprendido. Yo no he tenido que hacer todavía eso a profundidad. En general, uno, estas paralelizaciones las hace a nivel de CPU. Pero las GPUs, como vamos a ver ahorita, nos ofrecen a veces escalamientos muy, muy buenos. Y de nuevo, hay librerías que ya tienen implementada la paralelización con GPUs. Y entonces, si uno utiliza esas librerías, fácilmente puede ir a programar en la tarjeta gráfica de forma muy eficiente. Entonces, se pasan algunos conceptos, se pasan algunas definiciones igual,
pero no es lo mismo. Y la que estoy explicando solo aplica a CPU. ¿Listo? Profe, yo tenía ahí una duda, dos dudas. Una respecto a lo mismo que está comentando, que sería, porque actualmente tenemos procesadores con, digamos, 8 núcleos y 16 hilos, pero entonces ahí uno puede utilizar los 16 hilos o se tiene que cernir a los 8 núcleos. No, se pueden utilizar los 16 hilos. Es que normalmente esos núcleos, cada núcleo puede utilizar, normalmente, puede ejecutar 2 threads. Entonces, al final, digamos, cuando hablemos de memoria distribuida, perdón, de memoria compartida, vamos a hablar de los números máximos de threads, que sería en ese caso que tú dices, pues los que te diga el fabricante. Si son 8 núcleos y 16 threads, entonces tú podrías en principio ejecutar 16 procesos al mismo tiempo. Listo. Y mi otra duda es si esto que nos está comentando en esta diapositiva y lo que nos mostraba en la diapositiva anterior aplica también para procesadores con arquitectura ARM. Hmm, no sé. No sé por qué, digamos, a ver, aquí estamos hablando, digamos que este modelo de computación, pues lo que está implicando es que tiene que haber un procesador que vea una memoria. Entonces yo creo que los ARM también hacen eso. Pero pues aquí también estamos hablando yo creo que dependerá de si nuestras librerías, el OpenMP tiene una versión para ARM para hacer precisamente la sincronización de esos threads por allá. Entonces habría que ir a mirar eso, ¿sí? Si OpenMP, por ejemplo, tiene una versión que nos permitiría ejecutarlo en un procesador ARM, yo creo que tú puedes programar, digamos, un programa en C++, C, y ese programa lo puedes compilar con un compilador que esté en la arquitectura ARM para que se ejecute en ARM, ¿sí? O sea, eso está como a nivel de los programas que uno utiliza. El lenguaje como tal no va a cambiar ni nada de eso. Entonces tocará ver si OpenMP soporta ARM o no, y yo la verdad no lo sé. Yo supondría que sí, pero nunca lo he usado porque normalmente todos estamos expuestos a la arquitectura de x86-64 de bits, y pues no lo he visto, pero pues ahorita por ejemplo que Mac se va a mover a ARM y que ya hay unas máquinas, digamos, específicamente que utilizan este tipo de procesadores, pues probablemente sí. Los dispositivos móviles en general utilizan esa arquitectura, ¿no? ARM, y tienen threads, entonces yo pensaría que sí, pero no sé si este OpenMP que vamos acá así sin cambios pueda pasar allá también, eso no lo sé. Vale, gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, ¿qué? Gracias por las preguntas, muy interesantes. Se ve que han estado leyendo de este tipo de cosas también. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Nosotros, digamos que hay muchas justificaciones para la computación de alto desempeño, y empieza desde lo básico. O sea, uno quiere, por ejemplo, hacer la simulación de un campo, no sé, de un campo magnético, un campo eléctrico o de un túnel de viento. Entonces uno tiene que hacer unas discretizaciones, y entre más discreto en ciertas zonas que varían, como que hay mucha turbulencia, pues mejor, ¿no? ¿Ustedes están escuchando un helicóptero? Voy a cerrar la ventana porque creo que ¿sí lo escuchan o no lo escuchan, un helicóptero? Muy, muy bajito. No nos escucha. ¿No? Así Ah, que bueno, listo. Entonces, lo que les quería decir es que simplemente con aumentar la precisión, uno puede decir, no, yo quiero hacer una simulación de un túnel de viento, y esa simulación del túnel de viento requiere en las zonas muy turbulentas que uno pues haga una malla mucho más fina, pero cuando uno coge una malla tridimensional y la hace 10 veces más fina, el número de elementos se multiplica por 1000, y entonces de pronto ya se me acaba la memoria. Entonces yo ya tengo que distribuir eso en diferentes computadores, o utilizar máquinas más grandes, porque si no, pues me quedo con este tipo, pues con este tipo de resolución que tal vez no me dé para el problema que estoy estudiando, ¿sí? Y empieza a aparecer como una segregación en la ciencia, ¿cierto? En donde solamente los que tienen mucho dinero para tener un clúster, pues pueden hacer las cosas más interesantes,
Y los que no tienen dinero, no pueden comprar un clúster, pues les toca quedarse con lo máximo que llegue su máquina. Obviamente, si el que no tiene dinero pues se pone a pensar y se busca un modelo teórico y logra de alguna manera pues simplificar las cosas, pues va a lograr como más o menos empatar, pero pues no siempre se puede hacer eso. Entonces, esa es una de las razones. De todas maneras, uno siempre quiere tener como más, acercarse más a la realidad. Y por ejemplo, también a veces sucede que los sistemas botan tanta información y sobre todo ahora que está de moda pues el Big Data, pero aunque le llaman Big Data a un gigabyte de datos y eso no es Big Data, eso es de teras y petas para arriba, pues uno también tiene que procesar un montón de información de repente rápidamente. Por ejemplo, experimentos como el LHC, esos experimentos producen terabytes de datos por segundo cuando ocurre un experimento de esos. Y uno no puede simplemente guardar eso en una memoria USB para procesarlo después, o sea, solamente cargar un pedazo de esos, un petabyte o, bueno, digamos 100 gigabytes de datos de esos, uno no lo puede cargar a la memoria RAM. Pero si uno lo necesita todo disponible, pues aparte de que tiene que utilizar diferentes tipos de archivos para que sea óptimo acceder a eso de forma secuencial y aleatoria, pues uno tiene que utilizar máquinas muy potentes, o si no, no va a poder procesar eso, ¿sí? Entonces, digamos que es evidente que hay una necesidad en la ciencia como tal, para tener máquinas que procesen más información, más rápido y correctamente, ¿no? También, obviamente. Perdón un momentico. Bueno, entonces, anteriormente, digamos, lo que se hacía era ser muy conchudo, digamos, en la programación y basarse en la ley de Moore para decir, pues más o menos decir, bueno, mi programa puede ser lento, pero yo en un año me puedo comprar un computador nuevo y ese computador, por simplemente la tecnología como está aumentando, va a ser el doble de rápido. Y entonces mi proceso va a ser el doble de rápido el otro año simplemente cambiando la máquina. Básicamente la densidad de transistores iba duplicándose, más o menos, cada año. Y pues todo el mundo, digamos, confiaba demasiado en la ley de Moore para este tipo de cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está la escala semilog, está logarítmica en el eje Y lineal en el eje X. Ese es el contador de transistores en, digamos, en función de la fecha de cuando se metía cada uno de los procesadores. Y pues eso parecería decir que eso sigue creciendo, pero pues hay un límite, ¿no? Hay un límite máximo en la densidad que uno puede tener que está relacionado con la frecuencia de los procesadores. Y eso es cuando llegan nuestros procesadores a tener tantos transistores y tienen pues a tener tanta frecuencia que empiezan a emitir en el microondas y entonces ya aparecen límites físicos y también peligrosos de radiación, digamos, de microondas. Entonces se empiezan a calentar demasiado. Entonces ahí empezamos a tocar límites y se llegó como a ese punto allá en donde la ley de Moore, digamos, dejó de funcionar, pero no es verdad. Simplemente no se pudo seguir aumentando arbitrariamente el número de transistores dentro de los procesadores por condiciones físicas, condiciones de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué siguió? Lo que siguió fue, esto aparentemente se estabilizó, pero lo que siguió fue que en esta zona empezaron a aparecer fue máquinas con varios procesadores, multicore, ¿sí? Entonces, teníamos un gran procesador que tenía varios cores, y entonces con eso se empezó digamos, a minimizar un poco este impacto en el desempeño, pero ahora implicaba que el programador no puede ser tan fresco de decir voy a hacer un programa serial que el otro año va a ser más rápido, sino que ahora el programador tiene que pensar en cómo hacer para usar eficientemente esos cores. También cuando uno hace un estudio de eficiencia en potencia eléctrica en estas cosas, uno se da cuenta que tener dos cores gasta menos potencia que tener un solo core. A la misma frecuencia, digamos, si yo tengo un core original a frecuencia F y tengo dos cores, cada uno a frecuencia F medios, y al final distribuyo apropiadamente mi computación de tal manera que me dé en el mismo tiempo el cálculo, resulta que el de arriba consume menos potencia que el de abajo. Y eso es una cosa buenísima, porque esto es algo que empezó a aparecer también después en esta zona, ya en lo contemporáneo, y es
el consumo de potencia, porque pues lo de los dispositivos móviles, uno lo que busca es que gasten menos potencia para que dure más la batería. En los laptops también uno necesita que consuman menos potencia. Los ARM son muy buenos consumiendo baja potencia. Entonces, el factor de watt por dólar empezó a ser importante, y entonces esto también influyó para que se empezara a pensar en este modelo multicore, porque tenía como las mismas prestaciones, pero a menor potencia. Entonces teníamos que nos duraban más las baterías, costaba menos, el watt por potencia era menor, pero el dólar por watt era menor, entonces tenía varias ventajas. ¿Está bien? Pero ahora ya uno no puede simplemente hacer un programa y esperar que el otro año sea el doble de rápido. Ahora tiene que ser un programa que tenga en cuenta esto, y entonces el programador tiene que aprender a programar en paralelo, si quiere aprovechar al máximo ese tipo de cosas. ¿Dónde se utilizan este tipo de computaciones distribuidas? Pues obviamente la NASA, los que hacen ciencia y procesamiento serio, lo utilizan. La NASA, el CERN, ¿sí? Google, obviamente. Esto es una visión típica de un clúster. En cada clúster ustedes tienen, digamos, diferentes torres, y en esas torres ustedes tienen racks. Estos son servidores que se pueden sacar, y cuando uno los saca, esos servidores pues tienen ahí unas barras para las memorias. Eso puede tener 256 GB de memoria RAM por cada uno de esos nodos, y tiene también pues varios núcleos. Uno puede tener nodos que tienen 24, 32, 64, ¿sí? 128 núcleos o threads para ejecutar por cada uno de los nodos, y cada rack de estos pues puede tener 10, 20 de esos nodos, y tenemos muchos de esos racks. Entonces aquí básicamente podemos estar hablando de cosas que tienen 500.000 procesadores, ¿sí? 500.000 CPUs disponibles, exabytes o terabytes de memoria RAM disponibles, pero pues no es simplemente que uno coja su proceso serial y lo mande ahí y ya es rápido. Si yo cojo un proceso serial y lo mando ahí en el clúster, va a correr serial. O sea, la programación en paralelo no viene gratis. Se ha buscado, se ha intentado hacer programación automática en paralelo, no se ha encontrado, no se puede, es un problema muy difícil. Entonces uno tiene que paralelizar su código, pero no solo eso, uno tiene que paralelizarlo de tal manera que sea eficiente también en la comunicación, porque pues obviamente comunicarme entre este nodo y este nodo que está por acá, pues tiene que pasar por unos cables de red, y entonces uno tiene que hacer esa comunicación muy eficiente, minimizarla, y entonces estos clústeres también tienen unas tarjetas especiales de red que hacen que, ¿cómo se llama eso? Como que el tiempo de activación, ¿sí? Para que yo mande un paquete y para que se lea y se mantenga y llegue al otro lado, pues sea muy bajo. Entonces se utilizan Mirinets, InfiniBands, unas tarjetas muy específicas, y eso las hace caras también. Y entonces uno no solamente se puede quedar con que tiene muchos procesamientos, sino que además tiene que hacer eficiente la comunicación, o sea, toca medir, toca saber programar, y muchas veces, digamos, las librerías como OpenMPI tienen información de esta topología de conexión de cables, y ellos tratan de optimizar esta comunicación. Entonces esto no es sencillo, pero le abre las puertas a un mundo nuevo completamente de cálculos. Entonces empecemos con algo muy sencillo. Entonces yo quiero, por ejemplo, calcular la suma yo quiero calcular el promedio de todas las notas de los estudiantes de la universidad en este momento. Entonces me va a salir un vector de 30.000 datos, y quiero hacer eso para muchos semestres, para calcular los promedios totales. Sí, yo sé que no es lo mismo ver origami que ver un cálculo vectorial o lo que sea. Digamos que ese no es el punto es que tenemos muchos datos y queremos calcular como la suma de todo ese montón de datos, pero n es grande. Esa es otra cosa que ustedes tienen que pensar con la computación distribuida, que no estamos hablando de pasar de 10 a 100, estamos pasando de 100 a 100 millones. Sí, esa es como la idea, la escala tiene que cambiar. Piensen casi siempre en cosas que sean tan grandes que casi no cabrían en sus computadores. Porque es que muchas veces cuando uno hace una versión paralela de un programa, cuando el n es pequeño, cuando el número de datos es pequeño, esa versión paralela es más lenta que la versión serial por la comunicación. Pero si uno empieza a hacer que el n crezca y crezca y crezca y crezca, entonces uno puede obtener, si hizo bien las cosas, que la paralela va a ser más rápida que la serial. O sea, normalmente el tiempo en un computador, en un procesamiento, el tiempo en un procesamiento total, tiempo de CPU, no es el tiempo de CPU, eso es mentira. El tiempo de procesamiento
se puede partir como en dos cosas. El tiempo de hacer como cálculo más el tiempo de comunicarse. Si uno hace bien las cosas, el tiempo de cálculo pues debería ir disminuyendo con el número de procesadores en CPUs o de threads, ¿sí? Entonces, digamos, si uno lo puede escalar apropiadamente, pues esto iría como sobre NP. Entonces, el tiempo de cálculo se va disminuyendo a medida que yo aumento el número de procesamientos. Pero resulta que el tiempo de comunicarse pues va a aumentar, ¿sí o no? Si yo tengo más procesadores y ellos se tienen que comunicar, entre más procesadores ponga más comunicación. Entonces hay una competencia. Entonces va a llegar un momento en que si esto tiende a infinito, pues esto uno podría decir que esto tiende a cero, pero esto uno nunca lo va a volver cero, va a depender del problema. Entonces va a quedar como un remanente. Entonces el tiempo, digamos, va a ir disminuyendo, pero va a quedar en cierto valor que no necesariamente va a ser cero. Y yo puedo después añadirle y añadirle todos los procesadores que quiera, pero eso no quiere decir que va a disminuir. Entonces uno siempre tiene que estar midiendo esas relaciones, porque resulta que si ustedes tienen este número de procesadores y luego le ponen otro número de procesadores mucho más grande por acá, pues ustedes ganaron muy poquito, ¿sí? Ganaron marginalmente, fue muy poquito, y en cambio se incrementaron el uso de procesadores. Eso, por ejemplo, si ustedes están comprando en un clúster tiempo, pues eso va a implicar costos, o en Amazon o algo así. Entonces, normalmente lo que se busca es mirar el valor, el número de procesadores, de tal manera que yo tenga como cierta eficiencia en un 70, en un 60%. Si yo estoy por debajo de eso, ya no sigo aumentando el número de procesadores porque mi programa ya dejó de escalar. Idealmente lo que uno espera es que si uno grafica el número de CPUs, ¿sí? Y grafica aquí como el tiempo paralelo dividido entre el tiempo serial, perdón, al revés. Vamos a graficar al revés. El tiempo serial, el tiempo que me toma en un solo procesador, sobre el tiempo paralelo. Si yo hago esto, yo lo que espero, si mi programa escala bien, es que el tiempo en paralelo sea proporcional al tiempo serial sobre el número de procesadores, ¿cierto? Entonces el tiempo serial sobre el tiempo paralelo pues debería ser como NP. O sea, yo esperaría que idealmente esto creciera de forma lineal. Entre más procesadores, me escala más. Eso quiere decir es, pongo 10 procesadores, se demora 10 veces menos. Pongo 100 procesadores, se demora 100 veces menos. Ese es el escalamiento lineal ideal. Pero en la realidad, cuando uno va y mide, uno llega y encuentra que eso no es cierto, que esta cosa llega y hace como así, y ¡bum!, rápidamente se estabiliza. Entonces las cosas no escalan como uno quiere, y ya vamos a ver por qué, y es que sus códigos no siempre son completamente paralelos, o sea, sus códigos están hechos como de una parte, sus códigos están hechos como una parte que es serial más una parte paralela. Esta parte paralela es la que disminuye con n CPU, pero la parte serial, esa no disminuye con el número de CPU, entonces al final ustedes van a tener un tiempo que no disminuye. Entonces estos son los escalamientos que ustedes siempre van a tener. Lo ideal es ver en qué punto se salen ustedes de su escalamiento lineal, y en ese punto será como el número óptimo de procesadores que ustedes necesitan. ¿Para qué ponerle más si la ganancia va a ser marginal? Y les va a costar más, no están haciendo uso eficiente de su clúster o de su computador, etcétera, 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 ¿sí? Entonces estas métricas son súper importantes. Esta se llama el speed up de esta métrica, y hay otras métricas que vamos a ver después que son importantes cuando ustedes vayan a hacer estos procesamientos, ¿sí? Si ustedes hacen un programa en paralelo y no le miden estas métricas para ver cuándo es eficiente el programa, no están haciendo nada, ¿sí? Porque pues ustedes van a decir, no, yo le pongo 30 procesadores y un poquito menos el tiempo, pongo, digamos acá, pongo 50 procesadores y me da un poquito menos, entonces va bien, pero no. Tenemos que compararlo con el escalamiento ideal para saber qué tan bueno es ese bueno que estamos obteniendo. Esa es una de las métricas. Hay más métricas, que es, por ejemplo, la eficiencia paralela. Entonces, la eficiencia paralela, si recuerdo bien, pues sería este escalamiento. Y esto sabemos que tiene que escalar como NP, entonces yo lo divido entre NP. Y entonces esta vaina debería ser 1, ¿cierto? Idealmente. Lo que uno obtiene cuando grafica eso, voy a graficar con este color en la misma gráfica, digamos que esto es 1. No, vamos a hacer otra gráfica.
Digamos que aquí grafico la eficiencia paralela, se llama esto. Entonces la eficiencia paralela debería ser siempre 1. Y uno se va a dar cuenta que esa eficiencia realmente va a ser así, y se va a caer y se va a caer rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y entonces uno de nuevo tiene que escoger cuando su eficiencia paralela sea como del orden del 70%, y ese es el número ideal de procesadores que uno debe utilizar. Si uno utiliza más procesadores, realmente estamos en la parte en la que no está escalando propiamente nuestro programa, y entonces no estamos haciendo un uso eficiente de nuestras máquinas. Y por ejemplo, si esto cuesta, pues eso quiere decir que no hay que pagar tantos procesadores porque tal vez nuestro programa no escala bien. Entonces, todas estas métricas son importantísimas de medir siempre que uno haga una paralelización. Y hay otras métricas, ¿no? Porque aquí estoy hablando con el número de procesadores, pero ¿qué pasa si yo aumento el tamaño de mi sistema manteniendo el mismo número de procesadores? Entonces, ese es otro tipo de escalamiento, el weak scaling, y también hay que estudiarlo, ¿sí? Y entonces ahí tenemos siempre para jugar número de procesadores, bueno, de CPU o de threads, y el tamaño de mi sistema. Esas dos variables son las que me dicen cómo escala mi programa. Y uno tiene que primero, pues como les digo, estudiar estos escalamientos para saber digamos que, cuál es el mejor uso de sus recursos. Entonces aquí viene la tarea de un algoritmo eficiente, por ejemplo, que sume un montón de números, ¿sí? Entonces lo normal sería, digamos, que yo soy el que va a sumar esos números, entonces le doy a un estudiante una parte de esos números, a otro estudiante otra parte de los números, a otro otra parte, y así sucesivamente. Y con eso, yo simplemente le pido, venga, sume usted estos números y me da el resultado. Al otro estudiante, sume usted estos números y me da el resultado. Y de esa manera tenemos como un proceso que estamos como coordinando a otros procesos que debemos identificarlos de alguna forma, ¿cierto? Digamos, ese va a ser el proceso 0. Entonces este que tenemos acá va a ser el proceso pues de índice 1, 2, 3, 4. Entonces, normalmente a este se le llamaba el master, y a este se le llamaba los slaves, pero entonces eso pues se veía mal, entonces después se le llamó workers. Y digamos que normalmente tenemos como un proceso como el master, que es el que hace la sincronización y la coordinación de todos estos procesos, y pues él también podría trabajar, ¿no? Entonces uno lo que puede hacer es que aquí en total tenemos 5 procesos, los 5 threads, vamos a decirlo así ahorita, tenemos 5. Entonces a cada uno le correspondería un trabajo, tamaño del sistema, sobre 5. Ese sería el bloque que le correspondería a cada uno. Estamos dividiendo, y esta es la clave de todos los procesos en paralelo, dividir el trabajo. Estamos dividiendo el trabajo en partes iguales, asumiendo que todos se demoren más o menos lo mismo. Y entonces yo me cojo una parte, luego le mando a esta otra parte, a este le mando otra parte, y así sucesivamente. Al final, cada uno de ellos hace la suma local, entonces tengo una suma 1, tengo una suma 2, tengo una suma 3, tengo una suma 4, y ellos después me retornan a mí esas sumas. Entonces yo simplemente lo que hago es ir recibiendo esas sumas y sumándolas a mi suma, y con eso he paralelizado la suma total, distribuyendo las tareas. Este es un ejemplo de una paralelización que se llama embarrassingly parallel, o sea, es como ellos, miren que no hay comunicación entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Cada uno hace la tarea independiente de los demás, y entonces es una forma muy, muy sencilla de paralelizar, muy fácil de paralelizar. Eso es, digamos, lo que tenemos acá. Y esto, digamos, es típico en un programa como OpenMP. Eso es lo que necesitaríamos ahí. Entonces ahora les quiero, antes de seguir, quiero que piensen ustedes lo siguiente. Imagínense que tenemos un arreglo, el arreglo que estamos modelando acá, que es de un tamaño total, pues, ns elementos, y yo lo quiero partir, vamos a hacerlo fácil, en 4 procesos. Entonces quiero que el proceso 0 se encargue de este, el proceso 1 se encargue de este, el proceso 2 de este y el proceso 3 de este. Entonces lo que quiero es que ustedes piensen, si estamos en el proceso iésimo, que puede ser 0, 1, 2 o 3, ¿cuáles serían los índices locales de su arreglo local? Entonces digamos, localmente, por ejemplo, para el 2, esto empieza en 0, localmente son índices locales, aquí ¿qué iría? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Esos serán índices locales para el número 2. ¿Y cuáles serán los índices globales? Globales es
Todo esto es un gran arreglo que está en la memoria. Entonces, este cero no es el cero global, el cero global es este. Este es el cero global. Entonces, realmente este cero local, ¿a qué corresponde globalmente? ¿Sí? Entonces, quiero que traten de pensar cómo sacarían ustedes el índice global de este elemento para uno y décimo. Pueden arrancar con i igual 2, simplemente para pensarlo ahí, y luego con i igual arbitrario. Entonces, ¿cuál sería para un i arbitrario el ix, este índice, en términos de la memoria global? Recuerden que hay dos variables importantes. ns, que es el número total global, y ns local, que es cuánto mide mi bloque local, ¿sí? Que es igual al ns local sobre el número total de procesos, que en este caso pues es 4. Entonces, ¿cómo sacarían eso? ¿Cómo sacarían este índice global utilizando estas variables? Y utilizando el índice de quién soy yo. Piénselo, por favor, ahí les doy un tiempito para que lo piensen. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Sí lo lograron? Ah, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Ah, listo, gracias. Es que estoy haciendo unos cambios con el sonido constantemente, entonces. ¿Cómo les fue? ¿Alguien tiene alguna propuesta de cómo sería la fórmula? Pues yo tengo más o menos una idea pensando que eso es muy parecido a como uno pasaba de arreglos bidimensionales a arreglos unidimensionales. Ajá. Entonces, cada segmento de casilla sería como una fila de la matriz. Entonces, si yo las arreglo así, sería como el, eh, por así decirlo, no tengo la expresión completa, pero más o menos tendría que el thread, o sea, el hilo, por el número de casillas locales más el índice local es igual al índice global, me parece a mí. Sí, o sea, Entonces, mira, lo que estás diciendo es esto. Digamos que vamos a llamar a estos índices, los vamos a llamar thread ID. sí, Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en el thread ID 2, ¿cuántos bloques completos he pasado? Pues 2. Entonces tengo que poner este shift, este corrimiento. Entonces yo tendría que ese índice global sería el thread ID multiplicado por el tamaño de los bloques que yo he pasado, que sería el ns local, ¿cierto? sí. Y le debo sumar ese índice local. Vamos a llamarlo ID local. Ah, el IX es el global. Sí, 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 sí. Ah, Tal ok, vez no lo definí. Entonces, este va a ser nuestro IX global. Y así es que yo puedo determinar, digamos, la relación entre el local y el global. Entonces yo podría decirle a mis threads, oiga, thread número 2, usted tiene que arrancar en este pedazo de la memoria. Entonces para el thread número 2 voy a hacer acá, el inicio sería exactamente, o sea, si yo voy a utilizar puros variables, digamos, globales, entonces para el thread ID igual a 2, el for que él debería seguir, debería empezar en un índice, un IX, ¿fue que lo llamé? Sí. En un IX que empieza en cuánto. Debería empezar en 2 por n local, ¿cierto? Y debería ejecutarlo hasta que ese IX sea menor o igual que 2 por n local más n local. Menor estrictamente, ¿no? Simplemente arranca acá y le sumo el n local otra vez. Entonces, esa sería la forma en que yo podría, teniendo muchos threads, distribuir entre ellos el trabajo. Yo aquí les estoy metiendo ya unos conceptos. Esto es importante, esto se llama descomposición del dominio. Pero se los estoy metiendo ya de forma práctica para que ustedes empiecen a ver realmente eso cómo se escribiría en un programa, ¿sí? Entonces, lo que ustedes siempre van a hacer es esto. Van a tener como una forma de identificar sus threads o sus procesos, ya sea el Process ID o el Thread ID.
Y lo que tienen que ver es cómo hago yo para distribuir el trabajo entre mis procesos. Eso es como el secreto grande que hay acá, en esta parte. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, entonces sigamos ya con la parte general. Esto se puede hacer en memoria distribuida y se puede hacer en memoria compartida. Este problema, memoria compartida, si todos mis datos caben dentro dentro de mi memoria RAM, ¿cierto? Porque pues yo tendría que levantarlos en la memoria RAM. Pero si es un archivo de 300 gigabytes de datos, que los tengo en el disco duro, pero esos no los puedo yo levantar a mi memoria RAM todos para que los tres lo lean, entonces tiene que ser memoria distribuida. Y en ese caso yo lo que tengo que tener es que todos mis procesos en diferentes computadores tienen que ver los mismos archivos. Y ahí es cuando uno utiliza unos sistemas de archivos en paralelo, distribuidos, de tal manera que se pueden ver en diferentes computadores como los mismos archivos. Que eso es una ilusión, ¿no? No es que estén los mismos computadores duplicados, sino que hay una capa ahí de comunicación entre ellos. Por ejemplo, en la sala de sistemas estamos utilizando pues uno que es muy básico en FS, pero ya cuando uno está en un clúster se utilizan sistemas de archivos diseñados para funcionar digamos, de forma escalable, eficiente, en paralelo. Entonces ahí ya, porque es que uno puede tener, imagínense, o sea, que se comuniquen no entre 30 computadores, eso es una cosa, a que se comuniquen entre 10.000 computadores. Eso es completamente diferente. Entonces aparecen librerías como Lustre o Gluster FS que se pueden instalar para hacer este tipo de cosas. Y también para agregar. En la sala de sistemas hice una vez una prueba de coger como los pedazos de disco duro que sobraban de los computadores. Lo hice como para 5 computadores y agregarlos en un disco virtual de mentiras. Y ya, ahí fácilmente logramos tener dos terabytes de datos porque eran 2000 gigabytes unidos de varios computadores. Obviamente uno tiene que pensar también ahí es en tener un backup, si eso va a ser redundante o no. O sea, aparecen un montón de desafíos extras en este tipo de cosas. Bueno, entonces, como pueden ver ustedes aquí, esto es un proceso al que le estamos, digamos, cada nodo o cada thread se está encargando de un bloque de memoria. Hay varias maneras de repartir el bloque. Aquí como lo estoy viendo, no sé qué quiere decir bien esta notación, pero básicamente pues lo repartimos de forma contigua. Miren que este es un proceso que está dominado por la CPU y no por la comunicación, porque cada proceso yo le mando la información o le digo en dónde encontrarla y él vaya a hacer su cálculo y ya. Entonces solamente hay como una comunicación de ida y una comunicación de vuelta. Entonces esto sería un proceso que está dominado por el cálculo y no por la comunicación. Hay otros procesos que están dominados por la comunicación y no por el cálculo, pero uno siempre puede cambiar su sistema, eh, convertirlo en una cosa o en la otra. O sea, piensen en lo siguiente. Digamos, vamos a hacer una gráfica. Estos son puros esquemas, ¿no? Esto no es real. Digamos el número de CPU. Si yo pinto el tiempo del cálculo como tal por cada uno de los nodos o cada uno de los threads, pues entonces yo como tengo un arreglo de tamaño fijo, voy a suponer eso, yo lo estoy partiendo en pedazos y ese número de pedazos va a depender del número de threads. Si yo lo parto en el doble si yo tengo el doble de threads o de procesos, pues cada pedazo es más chiquito. Entonces, a cada pedacito le correspondería procesar menos datos y entonces el tiempo de CPU, en función del tiempo, digamos, va a disminuir, ¿no? Entre más procesadores tenga o más threads, menos pedacito le va a corresponder, o sea que el tiempo de cálculo va a ser más chiquito. Entonces uno pensaría que el tiempo de procesamiento pues va a disminuir así. Opa, esa última no me gustó. Va haciendo como esto, ¿sí? Pero ese es el tiempo de CPU por cada thread o por cada procesador. Pero resulta que yo al final tengo que mandar cada vez más mensajes, ¿sí o no?
Entonces este tiene que mandar un mensaje, este tiene que mandar un mensaje, recibir y mandar un mensaje, recibir y mandar un mensaje, recibir y mandar un mensaje, ta, 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 ta. Y el tamaño de esos mensajes es como constante, sobre todo los que ellos envían, que es un número. Entonces uno espera que, voy a hacerlo con otro color que se note más. Uno espera que el tiempo de comunicación aumente con el número de procesadores o de threads. Yo no sé si cuadráticamente o lo que sea, me estoy inventando esto. Entonces aquí tenemos el tiempo de comunicación y el tiempo total siempre es la suma de estas cosas. Entonces al principio está dominado así y luego empieza a crecer. O sea que hay un óptimo. Hay un óptimo de CPUs, porque si yo lo que hago es aumentar demasiado el número de CPUs, tengo mucha plata y entonces, bueno, por lo que sea, tengo mucho acceso. Si aumento mucho eso, pues lo que estoy haciendo realmente para un tamaño fijo de mi array es aumentar la comunicación. Y entonces mi código se vuelve ineficiente. Entonces este óptimo siempre va a existir. ¿Y yo cómo voy a compensar eso? Digamos que por alguna razón ustedes de verdad tuvieran muchos procesadores disponibles. Entonces uno lo que podría hacer es no solamente hacer que el NCPU crezca, sino que también el tamaño de su sistema también crezca. O sea que lo que estamos diciendo es que nuestro arreglo también va a crecer. De pronto al principio yo solo estaba procesando 100 gigabytes, pero ahora puedo procesar 200 gigabytes, o 300, o 400. Y eso lo que va a hacer entonces es que hay un escalamiento, ¿no? Entonces si yo aumento el tamaño, yo por ejemplo duplico el número de CPUs, pero también duplico el tamaño de mi sistema. Esto implica que el tamaño local de lo que yo voy a procesar es igual. O sea que no estoy aumentando el tiempo de cómputo ni disminuyéndolo, lo estoy manteniendo igual. Y el número de comunicaciones sí está aumentando un poquito, pero estoy manteniendo constante el otro. Entonces, aquí todos estos escalamientos hay que tenerlos en cuenta cuando uno va a hacer eso y no olvidarse que uno también puede escalar en términos del tamaño del sistema. Si tengo doble de CPUs, pues bueno, tenemos el doble del tamaño. Y miremos a ver qué tan bueno es eso, porque esa es la otra, ¿no? Digamos, uno también puede tener otro tipo de figuras, ¿no? Entonces, digamos que yo puedo graficar aquí como el grado de convergencia o el error de mi algoritmo en función del NSPU, perdón, en función del tamaño de mi sistema. Y dependiendo del problema, uno aquí lo que está explorando es como el escalamiento de tamaño finito. Entonces uno lo que podría decir es, yo debería tener como un error grande cuando tengo un tamaño de sistema muy pequeño, y ese error debería ir disminuyendo a medida que yo voy aumentando el tamaño de mi sistema hasta que llego como a un punto en el que ya no disminuye más. Idealmente ese punto pues tiende a cero, el error tiende a cero por el tamaño infinito, pero pues normalmente siempre hay una dependencia y uno no puede tender esto a cosas muy grandes. Y de nuevo aparecen esos análisis, ¿no? Esto no son líneas rectas, entonces a veces son leyes de potencia, entonces aparecen esos análisis es como que si yo estoy en este nivel en este número de tamaño de mi sistema y lo duplico, lo pongo por acá, entonces miren que yo no gané mucho, ¿sí? Yo dupliqué toda esta distancia, pero gané un poquito. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, no, pues yo para qué me pongo a duplicarlo. No estoy ganando proporcionalmente, estoy ganando mucho menos, ya son ganancias marginales. Entonces uno se puede quedar simplemente con este tamaño y con ese error asociado a ese tamaño del sistema porque no está ganando mucho si aumenta demasiado. Tendría que aumentarlo demasiado, demasiado para ganar algo apreciable. Y esto pasa muchas veces como ustedes que son físicos y entonces son muy perfeccionistas, ¿no? Entonces, bueno, todos somos muy perfeccionistas y queremos tener el control de todo y creemos que podemos predecir todo. Entonces necesitamos tener toda la información para poder hacer la función que nos prediga lo que sigue. Y una vez es muy perfeccionista, por ejemplo, no sé, con las presentaciones o con lo que tiene que llevar. Y a veces tiene que acostumbrarse a que es suficientemente bueno, ¿sí? Esas curvas siempre son como que al principio hay una gran mejora, pero llega un momento en que la cosa se estabiliza y después uno le puede invertir un montón de tiempo extra, pero la ganancia es pequeña, o sea, realmente no gano mucho.
Ahora, la experiencia es la que les dice a ustedes cuando están acá, que ya casi se les saturó, ¿no? Porque la mediocridad es parar aquí y decir, ah, no, ya llegué a lo máximo posible, siendo que estaba súper lejos. Entonces, la experiencia es la que lo lleva a uno a entender cuándo está por acá y que uno ya sabe que como que no está ganando mucho, ¿sí? A pesar de que le guste mucho meter. Entonces, ahora voy a pasar toda la tech. Ahora voy no sé qué, pero pues, gana poquito. Depende del mensaje que quiera enviar, pero eso también pasa acá. Entonces, esto de la programación se aplica mucho en la vida real, realmente. ¿Se acuerdan cuando uno decía lo de el debugging y todo ese tipo de cosas? Entonces, eh, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se implementa esto. En la realidad, hay, por ejemplo, en el LHC, ellos tienen electrónica que está específicamente diseñada para esa toma de datos. De hecho, digamos, cuando ellos van a pedir funding en la Comisión Europea, ellos no van allá como, no, es que queremos conocer el origen del universo y para eso lo que vamos a hacer es estrellar protones con antiprotones. ¿No les parece una chimba eso? Porque eso no convence a ningún político, porque a ellos no les interesa, aunque eso sea de verdad algo útil y algo que hace que la raza humana avance. También, digamos, en cierto momento ya estamos en un punto en el que a veces lo único que se busca de hacer en la investigación es lo que tenga una aplicación completamente inmediata, al entorno inmediato, y esperando que eso tenga un impacto grandísimo, y no es cierto, eso no va a tener un impacto grandísimo necesariamente. Es como si a Maxwell le hubieran dicho, usted tiene que inventarse el televisor, un medio de transmisión inalámbrica de imágenes, y vaya y hágalo, y si no, no le damos funding. Pues nunca, eso nunca se hubiera podido hacer si él no hubiera antes creado pues todo el engranaje para las ecuaciones de Maxwell, el electromagnetismo, la transmisión después de ondas de radio, etcétera, etcétera. O sea, la investigación básica es muy importante, pero no produce efectos inmediatos, ¿sí? Y esa visión de cortoplacismo está plagando absolutamente todo el funding y todo cortoplacismo y aplicación inmediata, que es importante, ¿no? Porque tampoco uno puede tener que todo el mundo esté haciendo solo agujeros negros, ¿no? Pues de nada, o sea, también hay muchos problemas tecnológicos, pero no se puede, o sea, es que son los extremos, ¿no? O todo es completamente aplicado. ¿Y la alternativa cuál es? Ah, no, si no todo es completamente aplicado es porque ustedes quieren hacer todo absolutamente abstracto. No, los balances siempre están ahí. Tenemos que tener las dos cosas. Los grandes avances tecnológicos se basan en grandes descubrimientos básicos de la ciencia. Y lastimosamente nos estamos concentrando ahorita mucho solamente en la parte de que todo tiene que ser aplicado, si no, no es relevante, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces estamos quedando con cosas inmediatas. Pero si, por ejemplo, queremos hacer tecnología en Colombia, necesitamos también que haya avance básico en ciencias y que la gente también, incluso las ingenierías, se forme mucho más profundamente en ciencias básicas. ¿Qué va a poder inventar un ingeniero un aparato nuevo si no tiene ni idea de cómo manejar los campos magnéticos, eléctricos, de la mecánica? O sea, no, no puede. Nos toca seguir haciendo lo mismo de siempre, importar cosas. Entonces, vendemos materia prima, importamos los productos con valor agregado, entonces estamos empobreciendo al país. Lo que uno tiene que hacer como país es exportar cosas con valor agregado, así como hace el propia Mezquita, ¿sí? Entonces yo no sé, cuando ustedes sean ministros de ciencias y lo que sea, yo entiendo que hay una economía con recursos limitados. La repartición óptima con certeza no es, con un efecto a largo plazo, con certeza no es todo completamente aplicado ni todo completamente abstracto. Es un balance entre los dos y ese porcentaje es lo que se debe, digamos, distribuir. Entonces, no olviden eso, ¿no? Cuando sean gerentes y ministros y todo eso. Ya nosotros los viejos hicimos las cosas mal y ya no podemos hacer nada. Bueno, entonces está la electrónica, entonces lo que hacen los del LHC es decirles, no, miren, esto lo que va a suceder es que como vamos a procesar tantos datos, entonces vamos a generar unos dispositivos que procesan datos muy rápido, esa electrónica es nueva, entonces vamos a tener patentes y lo vamos a poder vender y nos vamos a volver más ricos. Entonces sí, así les toca, ¿sí? Entonces el que hace agujeros negros le toca, no, no, es que sí, pues esto es importante porque, no sé, yo no hago agujeros negros, entonces estoy inventándome todo, de pronto es mentira. Pero si le piden, no, es que la aplicabilidad.
Entonces, no, sí, no, no solamente es por la ciencia, porque el ser humano avance, lastimosamente eso no es un argumento para ellos. Entonces, no, 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 es que los agujeros negros entonces emiten radiación y esa radiación en un futuro se podrá utilizar para tratar el cáncer de niños, Licia. Alguna cosa le toca ponerse a inventarse así, así sea un salto así gigantesco, porque ustedes saben que pasar de un agujero negro a un aparato que lance radiación es, es muy difícil, es muy largo ese salto, pero toca así. Eso también sirve a veces uno, y ustedes físicos, como a ustedes como físicos les va a tocar pensar también en cómo aplican las cosas, porque eso también es cierto. Y será súper útil poder diseñar una ciencia que nos sirva aquí en Colombia, ¿no? En Colombia, para resolver los problemas locales sin abandonar la ciencia que inmediatamente no produce resultados. Entonces así es que les toca a ellos allá con electrónica, con patentes y cosas así. Hay también esa computación distribuida automática que realmente no ha funcionado, entonces eso no se sigue haciendo. Y otra que es como coger los lenguajes que ya existen y extenderlos, que eran las dos, digamos, las dos librerías que les nombraba, entre muchas otras. OpenMP, esto es para memoria compartida, Shared Memory, y la otra, no estoy diciendo que popular sea esta, sino la otra es OpenMPI, esa es la que vamos a usar, que realmente es del estándar MPI. MPI es un estándar y tiene diferentes implementaciones. Esas dos son las que se tienen y, y pues esta segunda es para memoria distribuida. ¿Sí? Esas son las que vamos a aprender nosotros. Entonces aquí les van a hablar, la primera es de OpenMP, que es la de memoria compartida. Permítanme un momentico, tengo que ir a mirar una cosa y ya vuelvo. Antes de irme, Samuel, sí, sí, así como lo escribiste está bien. Perdón por no haber visto antes. Entonces, como les venía diciendo, esta primera tecnología es de memoria distribuida. Funciona creando threads. Crear un thread quiere decir es que un proceso grande, mi programa, genera como unos hijos. Esos hijos son los threads. Esos son procesos muy livianos. Y son livianos porque comparten todo el contexto de su programa generador. Entonces son procesos que no tiene que gastarse uno mucho tiempo creándolos ni destruyéndolos. Y por eso, digamos, este modelo de acá, de la programación en threads, sigue como un modelo fork join. Entonces viene como mi programa serial y luego se parte en diferentes threads que hacen diferentes cosas en paralelo. Luego yo puedo aquí sincronizarlos a todos que se unan. Entonces todos se unen en uno solo. ¿Sí? Entonces aquí yo hice un fork y luego hice un join en esta zona. Entonces digamos que yo llegué y les compartí a todos ellos el arreglo grandísimo. Cada uno compartió su suma, luego me la enviaron, ahí yo hice el join y continuó serial. Y luego puedo volver a hacer lo mismo, incluso con otro número diferente, ¿no? De threads. Eso no es obligatorio que sean siempre los mismos. Entonces hago un fork, les paso otra información, luego hago un join y continúo mi parte serial. Eso es más o menos lo que uno hace en un programa de eso. Entonces, como pueden ver, pues uno tiene partes seriales y tiene partes paralelas. El tiempo total pues va a ser el tiempo en paralelo más el tiempo serial, ¿cierto?
Y entonces la pregunta es, pues, ¿yo cómo hago para crear esos threads? ¿Sí? Esos son procesos muy livianos. Si esos procesos no fueran livianos, a mí me costaría mucho en tiempo de cálculo hacer estos creación y esta destrucción. Entonces yo debería como crearlos solo una vez y no estarlos destruyendo, pero en general esos son procesos livianos que se puede hacer esto sin mucho costo. De nuevo, si ustedes tienen un problema que es muy chiquito y lo hacen en paralelo, seguramente el costo de crear los threads y de comunicarse y todo ese tipo de cosas es superior a la computación y entonces les va a dar que el programa en paralelo es más lento que el programa serial. Pero eso es por la escala del tamaño de su sistema. Si ustedes hacen un tamaño mucho más grande, ahí probablemente sí gane el programa en paralelo sobre el programa serial. Eso es muy normal ver eso. Entonces, este OpenMP es muy fácil de usar realmente en la forma básica porque es simplemente como una extensión. O sea, ustedes tienen un código fuente en C, C++, en Python también lo pueden utilizar y también hay una extensión para utilizarlo en Python. Creo que se llama multiprocessing, se llama la librería. Entonces ustedes lo que hacen es coger su código normal, su código tiene unas cosas, y dentro de su código ustedes añaden unas ciertas directivas en ciertas zonas. Entonces ustedes dicen, yo quiero que en esta zona ocurra como una cosa en paralelo, entonces ustedes añaden aquí una directiva con unas instrucciones, y luego en otra zona la añaden, y entonces están mezclando como que el código viejo que tenían, le añaden unas directivas para que paralelice ciertas zonas de su código, y listo, ya quedó paralelizado. Entonces es relativamente fácil, OpenMP es muy popular, es relativamente fácil. Y de hecho, la última versión de OpenMP, la 5, permite que ustedes también manden estos hilos no a la CPU, sino a la GPU. Yo no lo he usado porque, básicamente porque mi computador local que tengo yo no tengo tarjeta gráfica así accesible con GPUs, pero en la sala de sistemas tenemos, y yo, bueno, ahorita estoy mirando cómo vamos a hacer, a ver si pudiéramos acceder remotamente para ver algo allá, además que son procesos, tenemos algunos computadores con varios núcleos. Entonces, para poder hacer allá el estudio de escalamiento, al menos ¿para qué? Para OpenMP. Aprovecho para preguntarles, ¿ustedes cuántos threads pueden ejecutar en sus computadores? ¿Me pueden escribir en el chat o decírmelo? Dos. ¿Cómo se averigua eso? Ya vamos a mirar. Si están en Linux, lo podemos averiguar. Cuatro, ocho, uy, ese del 8 en GPU no entiendo. Cuatro, dos. Entonces miren que, salvo Johan, digamos que Johan podría escalar, podría ver el escalamiento hasta 8 threads, pero la mayoría de ustedes podrían ver el escalamiento máximo hasta 4 threads, ¿cierto? No podrían verlo más allá, porque si yo cojo de un computador, le pongo de 4 threads, le pongo 8 o 16, pues ya estoy sobreutilizando los recursos y entonces ya se me estabilizó y ya el tiempo no va a mejorar, ¿sí? Si digamos hay un proceso que se me demora 5 segundos en un computador de 4 threads, utilizando 4 threads, si yo le pongo 8 threads ahora, no se me va a demorar 2.5 segundos, se me va a demorar 10, ¿sí? No va a cambiar realmente. Y para responder la pregunta de Jonathan, ¿cómo se averigua eso? Depende del sistema operativo, pero si estás en Linux, tú lo puedes averiguar de la siguiente manera. Tú escribes, en Linux hay un archivo que se llama proc_cpu_info. Entonces tú puedes hacer esto, cat, uy, que eso está muy grueso. Tú puedes escribir cat, ahora no se ve, cat slash proc slash cpu, cpu info, y eso te va a botar a ti toda la información de todos los procesadores que tienes. Ahí puedes leer la arquitectura, si son originales, un montón de cosas, los bugs que tengan, que soportan, bueno, hay un montón de información ahí.
Si tú simplemente quieres contar el número de procesadores, pues lo entubas a grep y le pones aquí, creo que es procesos. Y si tú haces eso, pues así te van a salir el número de líneas de cuántos procesadores tiene y así lo puedes ver. Creo que hay unos comandos, yo no me acuerdo en este momento, hay un comando que le botó esa información, pero la verdad en este momento no me acuerdo del nombre. Entonces yo lo haría así siempre. Esa es la forma que me funciona en cualquier Linux. Pero depende de la máquina. Depende del sistema operativo. Pues en Windows te tocará meterte por la propiedad del sistema. Yo ni siquiera sé. En Windows yo en este momento no sabría dónde meterme. Windows 10. Entonces, no sé, yo me iría como a la barra de búsqueda y como en propiedades, no sé cómo sería en Windows. Yo quería buscar en Google. Sí, ahí estoy en Linux, profe, voy a mirar a ver si lo logro. Ah, bueno, listo. Entonces, Pues, ¿me señor, escuchan? En Windows le pueden dar a información de sistema y ahí en el resumen de hardware, el procesador les va a decir cuántos procesadores lógicos tienen. Eso. muchísimas gracias. Buenísimo. Qué pena, tengo una pregunta, profe. ¿Qué diferencia hay Dígame. entre procesador lógico y núcleo? Yo siempre me he perdido en todo eso. Porque es que uno a veces lee una cosa, el otro dice como otra. Digamos que en este momento tenemos es que diferenciar entre tener un procesador y tener un núcleo. Entonces, digamos, el modelo mental que yo tengo en la cabeza, es que a veces uno habla de un procesador y el procesador puede tener varios cores. Digamos, puede tener dos o puede tener cuatro cores. Entonces, cuando hablamos de núcleo, estamos hablando de los cores. Cuando hablamos de procesadores, estamos hablando de estas agrupaciones. Entonces tú puedes tener, digamos que tú tengas cuatro cores. Eso puede suceder porque tienes dos procesadores, cada uno con dos cores. O sea, en total te da cuatro. O tienes un solo procesador con cuatro cores. Y digamos que esto implica varias cosas, porque por ejemplo esto implica también que el acceso a memoria de cada uno de estos cores puede tener su propia memoria de caché y puede haber una gran memoria de caché compartida entre ellos dos dentro del mismo procesador, además de la RAM. Entonces el acceso de memoria a estas cosas es más raro y más complicado. Uno afortunadamente, a menos que uno esté haciendo unas cosas de muy bajo nivel, uno no tiene que meterse exactamente en esta arquitectura. Pero eso es, digamos, la forma en que yo lo veo, ¿listo? Un procesador puede tener varios cores y así pues tú tienes que sacar esa información dependiendo de la máquina. Y además también he visto que en las máquinas a veces se habla de sockets. Entonces yo puedo tener varios procesadores. O sea, tengo dos sockets, por ejemplo. Entonces tengo dos sockets, en cada socket tengo un procesador y en cada procesador tengo dos núcleos. Pero eso depende mucho de las máquinas y los procesadores. Digamos, uno tiene que mirar bien esa arquitectura, por eso cuando uno le dice, no, es que yo quiero comprar un Intel i5, ¿no? O sea, Intel i5 hay un montón, ¿no? De Intel i5. Hay que mirar la generación, hay que mirar no sé qué, porque Intel se dedicó los últimos años a vender como el mismo procesador, cambiándole cositas, porque tenía el monopolio completo del mercado y entonces pues no tenía el estímulo de hacer cosas nuevas. Ahorita que AMD de repente se volvió muy bueno, porque AMD, pues, salvo ciertos casos, no era muy competitivo, pero ahorita llegó con la arquitectura Ryzen, Zen y todo eso, y entonces de verdad que le ha ganado a Intel en todo. Entonces ahora sí se pusieron competitivos a cambiar un poco y a vender procesadores mucho mejores, pero lo que han hecho ellos anteriormente era mantener como tener las mismas líneas e irle cambiando cositas, un poquito la caché, o no sé qué, y después de varios años así subirles otro core u otro thread o cosas así, pero no habían cambiado mucho. Entonces pilas también ustedes cuando vayan a mirar que les digan, no, el procesador es Intel i5, no, eso no sirve para nada, Intel i5, pero ¿cuál referencia? Porque yo necesito ver cuántos core tiene. Hay unos i5 viejos que tienen solo dos core y hay i5 nuevos que tienen cuatro, entonces se necesita toda esa información. Entonces, así yo lo entiendo, no sé si sea correcto, pero así es como yo lo entiendo. Un CPU puede tener varios cores. ¿Listo?
Ok, gracias. Listo. De todas maneras, si quieres, ahí sí te recomendaría hacer la misma pregunta en Google y mirar, digamos, las clasificaciones que salen en Wikipedia o en Stack Overflow, que ahí van más al detalle sobre eso, esa pregunta específica para ver, digamos, como eh, los términos que se utilizan en esta área. Entonces, como les digo, es relativamente sencillo, es como coger el mismo programa y ponerle unas cosas. Si yo tengo que compilar con esta bandera "-f openmp para que se active, estas zonas naranjas se activen, las zonas paralelas. Si yo no compilo con eso, me queda el programa serial normal. Entonces, por eso le gusta mucho a la gente, porque digamos que si yo no tengo varios procesadores, recupero mi programa normal sin ningún problema. Pero si sí tengo varios procesadores, entonces puedo recompilarlo y correrlo en paralelo dentro de mi procesador, dentro de mi computador, perdón. Entonces, obviamente, el compilador tiene que soportar OpenMP y pues hay varias versiones de OpenMP. Entonces, uno tiene que utilizar también la versión que, que soporte el compilador. Está diseñado para una máquina, una sola máquina, que tenga varios núcleos. Obviamente, si ustedes tienen una máquina con un solo núcleo, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ejecutar, Rafael, señor. es que en el chat hay una pregunta que yo mismo también tenía ahorita cuando estaba comentando lo de mirar los núcleos en Linux. Allá lo miro. Y Tengo Ubuntu, es que los núcleos de GPU funcionan como CPU o GPU según sea necesario. Pues ni idea, Carlos. Bueno, es Ah, que, es ¿cómo? que eso pasa en los nuevos procesadores AMD. Viene, No, tiene la tarjeta graficadora integrada en el procesador. Puedes hacer eso. ya entiendo, ya entiendo. Se llaman como los coprocesadores, más o menos. Sí, pero Eh, digamos en VirtualBox, por ejemplo, cuando yo creé la máquina virtual, la mía tiene 5 núcleos, pero pues porque tengo 12 y ok, así. ok. Entonces se Pues, pueden cambiar como de estado, no sé. ujú, pero sí son, si es la tarjeta gráfica o es un coprocesador gráfico ahí al lado. Yo creo que debe ser un coprocesador gráfico, o sea, son núcleos del procesador que se encargan de la cosa gráfica y más que Mm, una tarjeta gráfica de verdad, pero pues Yo creo que es los eso. deja usar, los deja usar como GPU o CPU según uno los quiera usar. ¿Tú podrías mandarme, por favor, por chat o por correo, por donde quieras, la referencia para yo poder leer y entender un poco esa arquitectura para ver si de pronto sí es lo mismo o es algo nuevo y discutirlo después? Vale. Vale, listo. Y la pregunta es, ¿en VBox también sirve? En VirtualBox les va a servir dependiendo de si ustedes le pusieron más o menos procesadores. Si ustedes le pusieron un solo procesador a la máquina virtual, pues obviamente no van a poder paralizar nada ahí porque no tienen más disponible. Si le pusieron dos, pues lo máximo número de threads son dos y así sucesivamente. Entonces depende de la configuración que tengan en VirtualBox. VirtualBox les pelea si ustedes le ponen todos los procesadores disponibles, porque les dice pues que eso puede degradar el comportamiento de su sistema, ¿cierto? Entonces, pero eso lo pueden probar para que tengan disponibles todos los procesadores dentro de su máquina virtual. La otra opción es arrancar con una memoria USB y eso les daría todos los procesadores disponibles inmediatamente. También voy a mirar, es que a mí lo que me preocupa, digamos, el problema que tengamos de acceder remotamente a la sala, es que en la sala hay un problema fundamental y es el siguiente. Cuando se va la luz o hay algún problema eléctrico o, o un señor vigilante ahí baja los tacos o lo que sea, hay un switch físico en la oficina ahí de la sala que se salta. Y ese switch físico toca ir a prenderlo físicamente, o sea, eso no se puede remotamente. Entonces toca ir a mover la palanca o despichar un botón físicamente. Y pues en estos momentos eso es muy difícil de hacer. Entonces, si se va la luz, se queda uno sin ese acceso y es tenaz.
Voy a tratar de averiguar también a ver si de pronto nos dan acceso a un clúster que hay en biología, que eso se pudo utilizar el semestre pasado. Y de esa manera podríamos de pronto acceder a unas máquinas que podríamos utilizar para hacer simulaciones con escalamientos y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, ese problema porque me preocupa es que tengamos acceso a la sala, estén haciendo algo, se vaya la luz y no se pueda prender y ya no tengamos disponible eso por 2 semanas. Entonces voy a mirar esas dos opciones. De todas maneras, en Replit, eso fue algo interesante y por eso a mí me gustó Replit cuando lo descubrí. Si ustedes van y se meten en Replit actualmente y ustedes hacen ese comandito, el cat proc cpu info, no sé qué, ustedes van a ver que tienen como 4 núcleos por lo menos y algunas veces les salen a 1.8 si tienen como 32 GB de memoria RAM. Entonces son unas máquinas que están ahí gratis y que pueden utilizar y que son muy potentes. Entonces, pues esa es, digamos, la idea de Replit. Preguntan, mandamos un dron, sí, pero para que entre por la puerta que está con candado y todo, entonces sería complicado. Eso toca cambiarlo, eso toca que lo cambien físicamente. Los computadores, digamos, están programados de tal manera en la BIOS, de tal manera que si se va la luz, pero después vuelve, se prenden y arrancan, ¿sí? Pero pues de nada sirve si la entrada de corriente no funciona, entonces ese es el berraco problema. Y bueno, yo no sé si el celador puede bajar el taco como tal, pero sí nos ha pasado que de repente se ha bajado la luz y este switch detecta eso como un problema de red, o digamos si lo vuelven a subir, detecta como un pico y entonces a veces se salta. Es un taco de seguridad, pero nos exige un acceso físico que no tenemos. Entonces, es lo que no me gusta. Yo les diré, Replit es otra opción, ¿listo? Replit es la opción donde ustedes pueden correr las cosas. Y estoy diciéndoles recursos gratuitos. Obviamente uno podría comprar una máquina en DigitalOcean o algo así, pero pues tocaría pagar. Profe, para aclarar, es que no me quedó del todo claro. Si digamos yo estoy en Linux con máquina virtual y realizo el procedimiento que usted comentaba hace unos momentos, hace unos minutos para mirar cuántos núcleos tiene, cuántos hilos tiene, perdón. El, eh, en Linux nos va a botar solamente los hilos que le asignamos a la máquina virtual o puede que nos bote los hilos que tiene el computador como tal. Si tú estás corriendo el comando en la máquina virtual, solamente te bota la información que tenga acceso a la máquina virtual. Gracias. Listo. De nada. Entonces, este es, digamos, el modelo de ejecución de OpenMP. Uno normalmente lo que tiene es que, como les digo, va creando threads en cierta zona, hacen cosas. Ellos pueden ver la misma memoria, entonces pueden coger pedazos de mi arreglo, por ejemplo, y hacer los cálculos. Y luego se acaban los threads. Luego los puedo volver a crear, los puedo volver a acabar, fork join, fork join, fork join. Y listo. Entonces realmente es fácil utilizar OpenMP. Y uno digamos, uno no es que mande mensajes entre ellos, uno puede coordinarlos a ellos, haciéndolos que lean ciertas variables en ciertos sitios, como que todos ven la misma memoria. Entonces yo podría decirles, lean en cierto estado y si ese estado tiene cierto valor, pues haga eso. Entonces, ya yendo más al detalle, uno lo que tiene es que su código pues viene con ciertas líneas y uno después lo que hace es definir un pragma OMP. Cuando el preprocesador ve esto, él dice, ajá, aquí están creando una zona paralela. Y entonces uno normalmente puede o no, o tal vez no necesite, pero normalmente uno pone esto entre unos corchetes. Y cuando uno hace esto, lo que estamos diciendo es que aquí el proceso era serial y cuando llega a esta zona, van a surgir n threads que van a ejecutar este código. O sea que dentro de este código yo tengo que hacer la división de mi trabajo, ¿cierto? Entonces cada thread va a tener su thread ID y entonces lo que yo programe acá, de alguna manera tiene que estar parametrizado con este thread ID para que cada thread haga algo y que no interfiera con los otros threads, ¿cierto? Esa es como la idea. Entonces aquí sucede el fork y cuando se llega a este corchete del final, pues sucede el join. Entonces, por ejemplo, yo podría tener lo de la suma, entonces yo aquí le puedo decir, hay una variable suma
pero yo quiero que cada uno de los threads tenga su propia variable suma, porque si todos utilizan la misma variable global, vamos a tener ese problema de que todos están escribiendo al mismo tiempo en el mismo sitio. Entonces yo puedo convertir a suma en una variable local para cada thread, hacer esa suma para cada uno de los threads, y luego tengo que pensar cómo voy a hacer la recuperación de esa variable suma, ¿sí? Este es el ejemplo típico en OpenMP para que uno vaya viendo cómo hacer esas comunicaciones. Entonces, como pueden ver ustedes acá, este es el primer programa básico. Esto es un programa en C, nosotros lo vamos a hacer en C++, pero es la misma cosa. Uno incluye pues para imprimir, esto simplemente es para imprimir, en vez de cout se utiliza printf. Y mire que simplemente ustedes están añadiendo esto. Cuando no le ponen corchetes, él por defecto coge la línea que le sigue. Entonces, al haber hecho esto que tenemos acá, al haber escrito pragma o mp parallel, estamos diciéndole que paralelice esta línea. Entonces yo le puedo especificar a él cuántos threads correr en cierto momento. Entonces si le digo que corra con un solo thread, pues no está paralelizado. Pero si le digo que lo haga con 10 threads, pues estará paralelizado. Y así de sencillo es. Digamos, obviamente es un ejemplo muy fácil, ¿no? Pero así de sencillo es que yo puedo paralelizar eh, este tipo de programas. Y OMP incluye unas ciertas librerías. Ya cuando voy a utilizar estas librerías, pues tengo que hacer un include omp.h, por ejemplo. Cuando yo ya quiero utilizar estas funciones, esto por ejemplo me dice a mí quién soy yo. OMP get thread num. Me está diciendo, le estoy preguntando, oiga, estando yo aquí adentro, ¿quién soy yo? Yo soy el thread ID cuál, ¿sí? Obviamente yo tengo que ejecutar esta función aquí adentro. Ay, perdón, me equivoqué, no allá adentro. Si yo tuviera esto en corchetes, yo tengo que ejecutar esta función aquí adentro, porque aquí adentro es cuando existen los diferentes threads, porque si yo la ejecuto por aquí afuera, aquí solamente hay un thread porque mi programa es serial en esta zona. Otro típico error, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto mi función omp get thread num por aquí afuera, pues me dice que yo soy el cero, porque solo hay uno. Pero si yo lo ejecuto aquí adentro de mis corchetes de mi zona paralela, pues ahí sí voy a poder diferenciar entre los tres y entonces me va a salir que este es el cero, este es el uno, este es el 2 y este es el 3. Eso no está en orden, ¿no? No hay que pensar que eso está ordenado. Uno puede paralelizar también bucles y bueno, muchas cosas más se pueden hacer. Después vamos a ver estos ejemplos, la próxima clase. La otra es la de memoria compartida, perdón, memoria distribuida. Tener memoria distribuida y entonces esto implica que ya tenemos son como varios computadores o cada proceso tiene su propia memoria, cada proceso tiene su propia memoria y no la pueden ver. Anteriormente, todos estos threads ven la misma memoria que está accesible a mi programa, ¿sí? Ese bloque de la memoria RAM que está accesible a mi programa, todos los threads la pueden ver, memoria compartida. Pero memoria distribuida ya no. O sea, este proceso no puede ver esta memoria. Eso no se puede hacer. Entonces, realmente aquí sí son procesos que están por aparte. Es como decir, ustedes abren Word y abren Firefox. Son procesos que están completamente por aparte. Y esos procesos no ven la memoria uno del otro, están aislados. ¿Sí? Si se pudieran ver, pues ahí hay un proceso de, digamos, un error, ¿no? En el manejo de memoria. Cada proceso tiene su propia memoria y en principio no deberían verse entre ellas esas memorias. Entonces, acá ellos no ven memoria entre los demás. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer ese programa de, ¿de qué? De hacer la sumatoria de datos, yo ya no puedo decirle simplemente a usted le corresponde esta parte del arreglo, esta parte del arreglo, porque ellos no ven ese arreglo. Entonces, a mí realmente me tocaría, haciendo el máster, me tocaría coger mi gran arreglo, partirlo en pedazos y enviarle esos pedazos a cada uno de los procesos para que él lo copie dentro de su memoria local y haga las cosas. Y enviarle el pedazo, y enviarle el pedazo. O sea, anteriormente era como implícito, ¿sí? Simplemente yo le decía sus índices, o cada uno lo deducía a partir de sus índices, deducía en dónde tenía que mirar. Ahora no, ahora yo tengo que específicamente decirle, tome, este pedazo es el suyo. Y si es un arreglo, por ejemplo, como este, que no cabe en la memoria RAM, yo tendría que decirle, lea un archivo
desde cierta zona hasta cierta zona, cosas de ese estilo. Entonces es más difícil, pero implica que es más escalable, porque ahora yo puedo trabajar con muchísimos más procesos, porque tengo computadores disponibles, o sea, ya no solamente es en mi computador, sino muchos computadores que estén conectados. Entonces, si uno va a la sala y coge 4 computadores con cada uno con 8 threads, pues en total yo puedo hacer 32 procesos, cada uno accediendo a su propia memoria. Y la memoria total es la suma de todas las memorias disponibles que yo tenga ahí. Entonces, nuestro programa escala un montón, se puede volver mucho más grande y más rápido. Entonces, para esto, digamos, se propuso hace mucho tiempo una interfaz como un estándar, se volvió estándar después de mucho tiempo, que se llama MPI. MPI significa Message Passing Interface, y es básicamente, es un estándar en este momento que dice, mire, si usted quiere implementar MPI, usted lo que tiene que darle a sus usuarios son unas funciones, digamos una llamada broadcast, o una llamada send, o una llamada receive, ¿sí? Que tiene que tener ciertas características. Tiene que recibir una cosa, recibir otra, mandar una cosa, mandar otra. O sea, esa es la interfaz. Y cada fabricante o implementador de estas librerías, pues escoge la forma en que la implementa. Entonces está, por ejemplo, en Pitch 2, que es una implementación de MPI del laboratorio de Argonne. Está OpenMPI, que es otra implementación de MPI. Eso lo que quiere decir es que las formas internas de esas librerías cambian, pero la interfaz como tal de comunicación no cambia. O sea, yo puedo crear un programa en MPI, compilarlo para que utilice en Pitch o compilarlo para que utilice OpenMPI y no me cambia. Y con eso puedo probar también cuál es la mejor librería. Pero en general nosotros vamos a utilizar OpenMPI. Entonces, como pueden ver, lo que se hace es generar una librería de comunicación, porque digamos que si observan que aquí la clave va a ser cómo se comunican mis procesos, cómo les envío la información, cómo me la envían a mí, cómo se comunican entre ellos también. Por ejemplo, si estoy haciendo una matriz. Y entonces yo, por ejemplo, le doy al proceso cero le corresponde esta parte y al proceso uno le corresponde esta segunda parte. Entonces digamos que de pronto un cálculo acá en estas zonas dependa del valor de estas otras zonas. Entonces yo tengo que intercambiar información también entre ellos, ¿verdad? Y entonces ahí yo tengo que hacer comunicación también entre mis diferentes procesos. O hacer unas técnicas que vamos a ver más adelante de zonas ghost y cosas así. Pero siempre tiene que haberse comunicación. Entonces al final aquí lo que importa es cómo me comunico y por eso realmente la parte fundamental es cómo utilizo MPI. Entonces, de nuevo, este es más difícil, o sea, esto sí requiere un cambio fuerte en mi código, pero la ventaja es que es muchísimo más escalable mi computación. Esto es un código horrible que escribió Iván ahí, un ejemplo viejísimo de un C viejísimo. Es parecido a C++, pero no es igual. Y esto es como la base fundamental de un programa en MPI. Ustedes tienen todo su código completo, se va como a duplicar cuando lo compilen en muchos procesos. Entonces, cada uno de esos procesos va a tener su propio rank, que es como el thread ID, y digamos el tamaño del problema, su propio tamaño. Uno siempre tiene que llamar a estas funciones. Tiene que llamar MPI init y MPI finalize. Es muy importante llamar MPI init para que se cree como el entorno de ejecución de MPI y el MPI finalize para cerrar todo ese entorno de ejecución. Luego, lo normal también es llamar a estas otras dos funciones. MPI common size es para preguntarle cuál es el tamaño de este entorno de ejecución que yo estoy utilizando. Como uno puede dividir, digamos, sus simulaciones en paralelo de diferentes formas, uno puede, por ejemplo, decir que cierto subgrupo va a imprimir, que otro subgrupo va a leer datos, que otro subgrupo va a procesar. Uno puede hacer esas agrupaciones por medio de algo que se llama communicators. Eso es más avanzado. Por defecto hay un communicator que agrupa a todo el mundo, que se llama el MPI Common World.
que es este. Entonces aquí estamos diciéndole a todo el mundo, venga, dígame cuántos en total, cuántos procesos hay con esta llamada. Pero uno le puede poner diferentes communicators, eso lo miramos después. Entonces aquí le estamos preguntando es cuál es el tamaño total, cuánto es el número total de procesos que hay. Y entonces le estamos mandando por referencia el puntero, la dirección de memoria de size para que él lo sobrescriba. Y luego yo le pregunto dentro de este communicator, dentro de este gran conjunto, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi thread ID? Pero en este caso recuerden que no son threads, sino que son procesos realmente. Entonces, si yo ejecuto mi código en PI run -np, así es que se utiliza, le digo 4, le punto slash a punto out, yo realmente lo que estoy haciendo es crear 4 a punto out, a punto out, a punto out, a punto out, y cada uno de ellos va a tener su propio thread ID. Vamos a hacerlo más bien de otra manera. Cada uno de ellos va a tener su propio process ID, realmente su propio rango, y cada uno va a tener también pues su propio tamaño. O sea, cuando me refiero a su propio, quiere decir que tiene su propia memoria, entonces también necesito diferente memoria. Digamos que en este caso size siempre sería 4, pero ojo, no porque valgan lo mismo, son la misma variable, están en diferentes sitios de memoria porque de nuevo, cada uno de estos apuntados tiene su propia memoria. Y el rango puede ser, digamos, 3, 0, 2 y 1. ¿Sí? Puede ser que quedaron así. Entonces es parecido, pero ojo porque ellos ya no comparten memoria, entonces cada uno tiene sus propias variables. Si ustedes declaran aquí otra variable, digamos double A, cada uno va a tener su propia variable A, ¿sí? Y le pueden poner diferentes valores, dependiendo del thread ID o lo que sea. Bueno, del process ID. Entonces esto es lo mínimo, mínimo que ustedes deben tener siempre en sus códigos en MPI. Y como pueden ver, es un poco más complejo. Vamos a hacer unos de esos ejemplos. Este también va a imprimir Hello World, pero ahora lo va a imprimir diciendo quién es y de dónde es. Entonces vamos a hacer unos ejemplos la próxima clase. Y bueno, al final pues aquí se habla también de CUDA, de la programación de tarjetas gráficas. No solamente es CUDA, CUDA es para las tarjetas de NVIDIA, pero también uno puede programar las de AMD con OpenCL, otro tipo de procesadores. Y lo que importa en una GPU, la GPU lo que tiene es como un montonón de pequeños procesadores que son muy simples, pero son muchísimos. Entonces uno lo que hace es como que en cada core de esos distribuir su computación, ¿sí? Y pues esto, digamos, tiene una gran ventaja porque también escala muy bien si los programas de uno escalan bien. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Por eso es que me hace raro lo de que la GPU, que la tarjeta gráfica tenga 8 procesadores, porque realmente pues uno tiene son como estas cosas, son muchísimos multiprocesadores ahí, pero debe ser un coprocesador lo que estamos viendo. Entonces, bueno, en la próxima clase ya veremos más ejemplos específicos y hablaremos de otras cosas de escalamiento. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego, gracias. Con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Que estén Hasta muy luego. bien. Hasta Profe, les luego. recomiendo por favor la grabación de hoy, que es que tuve problemas de internet en algunas de las partes Listo. para revisarla. Gracias. Trataré de subirla hoy mismo. Listo, gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, éxitos.